Kevin inicialmente parecía un niño normal, un bebé normal, aunque yo como mamá, y ya era la segunda vez que era mamá, me di cuenta que era muy diferente, porque Kevin no comía bien, porque él se ahogaba con el seno, porque no era tan activo como todos los bebés normales, pero físicamente él pareciera no tener nada. Kevin Sánchez Gutiérrez, 14 años. Desde los 18 meses fue diagnosticado con síndrome de West. A los 8 años fue diagnosticado con esclerosis tuberosa. Un guerrero ante la vida. El síndrome de West es una enfermedad rara que se presenta en menores de 2 años. Comienza a manifestarse a los 6 meses de vida. La enfermedad se caracteriza por espasmos que se dan en grupos o salvas hasta de 100 convulsiones, además por el deterioro psicomotor del menor. El síndrome de West es una patología que es un fenómeno de epilepsia. Es una epilepsia que es una epilepsia de difícil tratamiento que se presenta en la edad de los lactantes. Y esa enfermedad se caracteriza porque son niños que tienen manifestaciones de un tipo de convulsiones especiales que se llaman espasmos infantiles. Los espasmos son una especie de brincos, de unos sobresaltos que tiene el niño y son repetitivos. Xiomara, la madre de Kevin, comenzó a notar que su hijo de 6 meses lloraba mucho. Además, que tenía movimientos extraños y repetitivos. Estos síntomas la motivaron a llevarlo al servicio de salud. Sin embargo, para el personal médico de ese momento, los síntomas no eran muy evidentes y se les hacía difícil dar un diagnóstico de la enfermedad del menor. En los bebés es muy difícil uno adivinar qué les puede estar afectando. Los llevábamos a urgencias, a los médicos, y decían que no, que Kevin no tenía nada, que estaba resabiado, que era que yo era una mamá muy joven y que no sabía el manejo de un bebé. Y cada día se iba agudizando más como el dolor que él sentía, porque él lloraba con mucho dolor y hacía movimientos del cuerpo, así se ponía muy como haciendo fuerza. Y esos movimientos eran muy repetitivos, pero no sabíamos pues qué era. El síndrome de West se manifiesta en los bebés por espasmos que registran movimientos de inclinación hacia adelante, con los brazos y las piernas rígidas. Estos pequeños pueden arquear la espalda o cruzar los brazos como si se estuvieran abrazando. Adicional a ello, los espasmos aumentan paulatinamente el número de episodios en el día. En el caso de Kevin, estos movimientos se presentaban de 70 a 100 veces por día. Kevin todos los días seguía teniendo esos espasmos, ese llanto. Un día mi mamá y yo dijimos, vámonos para urgencias, nos hacemos afuerita, y cuando a él le dé un episodio de esos que le dan la casa, entramos para que los médicos puedan ver. Así fue, estuvimos en urgencias, lo entramos, cuando le dio lo que nosotros decíamos que tenía, inmediatamente los médicos dijeron que sí, que estaba convulsionando, que eso era una convulsión. Al evidenciar las convulsiones de Kevin, los médicos ordenaron su hospitalización. Posterior a ello, el niño no respondía a los estímulos visuales y auditivos, razón por la cual Xiomara recibió el dictamen médico que su bebé había perdido definitivamente la vista y la audición a causa de las múltiples convulsiones. Sin embargo, esta noticia tuvo un giro inesperado. Y el médico me decía que ya no era posible que él volviera a ver y escuchar, porque de tantas convulsiones que había tenido, había perdido la vista y el oído. Se quedó por lo menos 10 días sin escuchar y sin ver. Los doctores le hacían con lamparitas, con cascabeles, y él no respondía a ningún estímulo, siempre era con los ojitos quietos. Una mañana mi mamá lo cuidaba en la noche, yo en el día, nos turneamos. Mi mamá siempre pues ha sido mi compañía, y ella se quedó en la noche y yo llegué por la mañana y me dijo, mami, le tengo una buena noticia, el niño ya escucha, el niño ya ve. Sin explicación aparente, Kevin recuperó la vista y la audición.
Continuó con una serie de exámenes para establecer las causas de los espasmos que padecía. A los 18 meses, Kevin fue diagnosticado con síndrome de West, una enfermedad que solo afecta a los niños menores de 2 años. Las epilepsias de estos síndromes son de difícil manejo, lo que quiere decir que en muchas oportunidades la epilepsia no logra ser controlada por medicación. Por ahí al año más o menos ya teníamos como diagnóstico que él tenía síndrome de West, con epilepsia de difícil manejo, porque la epilepsia era muy agresiva, pues tenía muchas convulsiones en el día. Ya le empezaron el tratamiento con ácido valproico, le intentaron y le probaron muchos medicamentos para combatir la epilepsia, pero casi no llegan. Más o menos como entre los 4 años fue que empezaron como a mermar los ataques, empezaron a mermar las convulsiones. Las convulsiones comenzaron a disminuir gradualmente. Al inicio, Kevin sufría de 70 a 100 repeticiones diarias. Después, se presentaban cada día por medio, luego cada 8 días, posteriormente cada 15 días. En cada oportunidad era de menor intensidad y poco a poco, las convulsiones se volvieron esporádicas. El síndrome de West tiene una incidencia baja, de 1 por cada 4.000 a 6.000 niños nacidos vivos, y se presenta con mayor frecuencia en niños que en niñas. Kevin Sánchez fue diagnosticado con síndrome de West, una enfermedad rara que solo afecta a niños menores de 2 años y que se manifiesta por epilepsias infantiles con presencia de hasta 100 repeticiones al día. A los 4 años, Kevin comenzó a dar muestras de mejoría en la disminución de las convulsiones. Sin embargo, a los 8 años, comenzó a evidenciar síntomas de una nueva enfermedad. Durante este tiempo, Kevin estuvo en controles con neuropediatras. En 2011, comenzó a quejarse de fuertes dolores de cabeza. Esta situación disparó las alertas del especialista y pidió la práctica de una resonancia magnética. Le hicimos la resonancia y el día que me la leyó el doctor me dijo, no, Kevin tiene el tumor muy grande, eso se llama un SEGA, e inmediatamente se tiene que ir con él para urgencias para que lo operen rápido porque el tumor le está haciendo hidrocefalia. Kevin fue diagnosticado con la segunda enfermedad rara, esclerosis tuberosa. Esta patología se caracteriza por el crecimiento de tumores benignos en distintas partes del cuerpo, entre los que se encuentran los segas y los tuberos, que son unas masas que se manifiestan en el cerebro. También presentaba otras características de la enfermedad. En primera instancia hay que hablar de las manifestaciones de la esclerosis tuberosa. Es una enfermedad dentro de la categoría de enfermedades que nosotros llamamos neurodermatológicas o neurocutáneas. ¿Y por qué se llaman así? Porque pues básicamente tienen manifestaciones del sistema nervioso central en algunas ocasiones y periférico en otras, y manifestaciones al mismo tiempo en la piel. La esclerosis tuberosa puede presentar algunas manifestaciones como lesiones en el rostro, que se denominan fibromas, los cuales aparecen también en las uñas, retraso en el desarrollo psicomotor del niño, alteraciones que pueden presentarse en los huesos, en el corazón, en los riñones y en los pulmones, además de la aparición de células gigantes conocidas como astrocitomas o segas. Esta patología es hereditaria, sin embargo, en muchos casos se presenta de manera espontánea. Tiene una herencia que se llama autosómica dominante, es decir, que si alguien tiene la mutación, lo más probable es que pueda tener una descendencia con la misma enfermedad. Pero, a contrario de lo que uno pensaría, la mayoría de las ocasiones son mutaciones nuevas las que producen la enfermedad, es decir, es una enfermedad al azar. Yo tengo un hijo y pues tiene una probabilidad, un riesgo bajo de tener la enfermedad, pero si él la tiene, pues tiene una mutación específica en un par de genes que son la mayoría de las personas que tienen esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa tiene una prevalencia que oscila entre 1 por 5.000 a 10.000 nacidos vivos.
En Colombia, no hay datos que registren la incidencia de la enfermedad. Sin embargo, está determinada como una enfermedad rara en la Resolución 430 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. La presencia de astrocitomas o cegas, además de tumores en el cerebro de Kevin, amenazaban con causar una hidrocefalia. Por esta razón, era necesario preparar una intervención quirúrgica que extrajera el tumor benigno. Normalmente uno tiene unas cavidades dentro del cerebro que se llaman los ventrículos, son estas áreas blancas, ¿sí? Los ventrículos están llenos de líquido, pero normalmente ese líquido cefalorraquídeo se distribuye alrededor del cerebro, y cuando hay algún tipo de obstrucción el líquido comienza a acumularse, causando la hidrocefalia. Estos tumores son benignos y pueden mantenerse estables por mucho tiempo. Cuando crecen, como ocurrió en el caso de Kevin, deben ser operados para evitar un daño neurológico. Al momento de ser intervenido quirúrgicamente, Kevin ya presentaba hidrocefalia. Su tumor debía ser extraído para eliminar la obstrucción de los ventrículos. También se le debió instalar una válvula que drenara el líquido del cerebro. La cirugía, de alta complejidad, tuvo una duración de 18 horas. Estuve en cuidados intensivos por ahí 9 días más o menos. Ya pasó a cuidados especiales. Ya en cuidados especiales nos vinimos a dar cuenta que había perdido la movilidad del pie derecho y la mano derecha, que le había dado hemiparexia. Fue muy duro para mí como mamá saber de que mi hijo no iba a volver a coger ni a tener pues movilidad en la mano y el pie. El doctor decía que había que hacerle mucha terapia, le empezaron a hacer mucha terapia. Durante el proceso de recuperación de la cirugía, Kevin debía permanecer inmóvil para evitar que la válvula que drenaba el líquido de su cerebro se taponara. 2011 fue un año muy difícil para toda la familia. Kevin quedó en silla de ruedas y debió iniciar un proceso de rehabilitación a causa de su hemiplegia o parálisis. También tuvo varias intervenciones quirúrgicas. La válvula se infectó y debió ser cambiada en 3 oportunidades. Todas estas situaciones fueron consecuencia de la esclerosis tuberosa. A Kevin se le operó varias veces de un cegas muy grande en el hemisferio cerebral del lado izquierdo, ¿sí? Y Kevin estuvo con una secuela muy grave durante mucho tiempo. Él estuvo con una hemiplegia del lado derecho, de la cual se ha recuperado muy bien. Ahora está en la fase de rehabilitación por una mano que está en garra, pero le ha ido relativamente bien. Kevin, sáqueme pues la vinagreta. Ay, no, pero usted ¿por qué está tan grosero? Los médicos iniciaron un nuevo tratamiento con quimioterapia oral, que se extendió por 2 años. Cada 15 días, Kevin y su madre debían asistir al control para verificar que el tratamiento no tuviera efectos secundarios. Kevin perdió el apetito y su cavidad bucal presentaba quemaduras a causa del medicamento. Una nueva resonancia evidenció que el tumor no había disminuido, por lo que era necesario intentar otra cirugía. El médico Carlos Jaime Yepes es el actual neurocirujano de Kevin. Él conoció su caso en 2014 y fue el encargado de realizar esta nueva intervención. Con muchos temores de que por causa otra vez de la cirugía ya perdiera la movilidad del otro lado. Fueron muchos miedos, muchas preguntas, pero bueno, ya como familia decidimos que sí, que íbamos a tirar pues como se dice el dicho, la moneda, a ganar o a perder. Lo operaron en el 2014, fue una cirugía muy exitosa, no fue tan dura, solamente duró 2 horas. La recuperación no fue tan difícil como fue la otra. 5 días después de la cirugía, Kevin estaba en casa. Su familia aún no sabía si el tumor había sido extraído por completo, ya que debido a la inflamación, la resonancia no evidenciaba resultados claros. Xiomara observó que por la herida de la cirugía, Kevin comenzó a supurar un líquido. Se puso muy mal, empezó a vomitar,
Empezó muy mal. Cuando llegamos a la Clínica de las Américas, llegó en una condición que el médico me dijo, no mamá, Kevin no va a aguantar. Kevin se le infectó el cerebro, tiene meningitis. Fue algo muy duro porque era ver a Kevin acostado y eran de a 2 enfermeras en cada lado, cada una con la bolsa del medicamento, a chorros para que pudieran estabilizar los signos porque estaba muy mal. A la edad de 8 años, Kevin fue diagnosticado con esclerosis tuberosa, al ser descubierto en su cerebro un tumor SEGA de gran tamaño que le provocó una hidrocefalia. Kevin debió ser intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades, en unas para extraer el tumor y en otras para cambiar la válvula que fue instalada en su cerebro. Después de la cirugía de 2014, Kevin adquirió una infección cerebral y fue diagnosticado con meningitis. Kevin Sánchez está diagnosticado con esclerosis tuberosa. Esta patología se presenta por el crecimiento de tumores benignos, especialmente en el cerebro y el sistema nervioso. Sin embargo, también puede llegar a afectar otros órganos como la piel, los ojos, los riñones, los pulmones y el corazón. En 2014, Kevin tuvo que ser operado nuevamente para extirpar un tumor en su cerebro. Después de la cirugía, adquirió una infección cerebral que le generó meningitis. En una de esas complicaciones tuvo una meningitis y secundaria a la meningitis hizo la hidrocefalia. La meningitis es una de las complicaciones que aparece cuando a uno le hacen intervenciones quirúrgicas del cerebro y sobre todo cuando esas intervenciones son hechas de forma repetitiva. Una de las complicaciones es la meningitis y secundario a la meningitis puede aparecer hidrocefalia y en realidad lo que Kevin tuvo fue una hidrocefalia secundaria a una meningitis. Al finalizar la cirugía, Kevin fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Su estado de salud no era alentador. Los médicos sugirieron a Xiomara que llamara a los familiares para que se despidieran del menor. La familia de Kevin fue testigo de su proceso de recuperación que duró 2 meses. Para esa época, Camila, la hermana mayor de Kevin, pudo estar más cerca de su hermano, al igual que Karina, su prima menor. Pedimos el permiso para que el doctor nos diera la autorización de que Ana Karina de 10 años entrara a cuidados intensivos y el doctor nos dio la autorización. Cari entró inmediatamente, entró cantándole una canción que ellos dos se cantan y el niño reaccionó, ya nos dieron permiso para que Karina pudiera ir a verlo cada que saliera de estudiar. Kevin se recuperó y se ha convertido en un ejemplo de vida para todos los miembros de su familia, que lo tratan sin preferencias. Sin embargo, él demuestra su amor de una manera particular. A pesar de que las caricias de él no son de una manera afectuosa, de manera de besos, abrazos, pasa y me golpea la cabeza, me golpea la nalga, pues esas cosas. Entonces aprendí como que esas caricias son la manera de mostrarme el afecto. A pesar de que duelen un poco, aprendí que esa es la manera de él demostrarme que me quiere. La comunicación de Kevin no es muy fluida, pero comprende cada una de las situaciones que ocurren a su alrededor. Disfruta de los videojuegos, mientras los demás admiran la destreza que ha adquirido con su mano izquierda para el manejo de los controles. Los juegos de mesa también hacen parte de su diversión, en especial cuando comparte con Cristian, uno de sus mejores amigos. Kevin, para mí, es como si fuera esa parte del corazón que yo quizás nunca tuve, un ejemplo de vida, el luchador que me da todo para continuar cada día en el trabajo, porque yo así me desmoralice y vea a Kevin, lo veo como un guerrero de vida que me da esas ganas para seguir viviendo por él, por mi familia. Es mi mejor amigo, es como si fuera mi hijo, es mi compañía, mi mejor amistad, es mi todo. A través de las vivencias generadas por la enfermedad de Kevin,
se ha propiciado la unión familiar y la admiración por la fuerza con la que la encara a sus 14 años. El síndrome de West, que fue diagnosticado cuando tenía 18 meses, es cosa del pasado. Esta enfermedad solo se manifiesta durante los 2 primeros años de vida, mientras que la esclerosis tuberosa, su segundo diagnóstico, es una patología con la que seguirá conviviendo. Si estamos hablando de un paciente en especial que tenga esas 2 manifestaciones, quiere decir que el niño ya pasó de una etapa de tener 2 años o menos de vida, es decir, su síndrome de West ya quedó atrás y lo que quedó fue con una epilepsia que nosotros llamamos refractaria. Eso quiere decir que es una epilepsia que no responde al tratamiento, que no responde a los 2 o 3 medicamentos iniciales que le pusieron y que por lo tanto persiste con convulsiones. Actualmente, Kevin recibe tratamiento permanente para controlar las epilepsias. Además, debe tener control periódico mediante exámenes que le permitan descartar cualquier anomalía que pueda presentarse a nivel sistemático. En esta nueva resonancia se puede ver que Kevin tiene unas cicatrices aquí en el hemisferio del lado derecho, donde estaba el tumor, que no se ven tumores en ninguna de los cortes, que se ven algunos estigmas que hacen parte de la enfermedad, como por ejemplo estas líneas, ¿sí? Hacen parte del SEGAS y hace parte de la esclerosis tuberosa, ¿sí? Se puede ver también que hay una válvula, ese tubo va hasta el ventrículo en este lado y está muy bien derivado, no tiene hidrocefalia ya. No observo ningún otro túber dentro del cerebro, ni observo ninguna astrocitoma dentro de los ventrículos, o sea que en este momento se puede decir que Kevin no tiene los tumores del SEGAS actualmente. Kevin deberá seguir estos controles médicos durante toda su vida. Xiomara está dispuesta a seguir adelante junto a su hijo, recorriendo el camino que trace la enfermedad. Ella sabe que es un pilar fundamental para la vida de Kevin, pero Xiomara también sabe que los demás miembros de su familia son el apoyo que ella necesita. Kevin ha superado todos los pronósticos, ha desafiado al mundo médico. Su familia lo ve como un ejemplo de esfuerzo y de superación. Los quirófanos se han convertido en su campo de batalla, su familia en los mejores escuderos y su madre en la compañía que no desfallece al lado de un guerrero ante la vida.